Miércoles 7 de diciembre de 2022, un nuevo día, y es un gusto como siempre que nos acompañen aquí en Contacto Directo. Nuestros invitados son Juan Zapata, ministro del Interior. La ola de violencia continúa, parece imparable. En algunos días, si se suman los reportes de las provincias, las muertes pueden llegar a una treintena en 24 horas. ¿Qué pasa que no se siente el poder del estado de excepción? Vamos a analizar el balance que hace el gobierno y la oferta de campaña de eliminar la tabla de porte de drogas. ¿Se la va a cumplir? También estará con nosotros Daniel Noboa Asín, asambleísta por Santa Elena, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. El proyecto de ley de transformación digital y audiovisual que busca que lleguen al país grandes producciones fílmicas de series o documentales que sí se producen, por ejemplo, en Perú, en Colombia o en México. Pero al documento le falta un aspecto medular. Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Días lleva ya el último estado de excepción decretado por el gobierno. Ayer el presidente de la República decía en cadena nacional que se han realizado 2 millones de operativos a escala nacional. Sin embargo, las cifras de muertes violentas continúan al alza. En los últimos 10 días fueron asesinadas 66 personas en Guayaquil, y esto es algo que no se debe asumir como normal y que amerita explicaciones, pero sobre todo acciones. Juan Zapata, ministro del Interior, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Siempre es un gusto saludar con usted, con toda su audiencia, pues a las órdenes siempre. Gracias por acompañarnos. El 18 de noviembre se produjo la última masacre en una cárcel, fue en el Inca, en la capital de la República. Allí 10 reos fueron asesinados. Fuera de las prisiones, los crímenes continúan y la gente se pregunta, ministro, ¿qué pasa con el estado de excepción? Ustedes desde el gobierno continúan sosteniendo que esta medida sí está dando resultados. Bueno, Lenin, esto es con datos, ¿no? Nosotros hasta el corte del día de hoy, que son ya 37 días del estado de excepción, tenemos 39 muertes violentas menos a nivel nacional. En las 3 provincias que están en estado de excepción tenemos 36 menos, lo que es un 12%. Y quizás para irlo analizando, mi querido Lenin, nosotros tenemos las fichas que llevamos diariamente, es decir, cómo va el comportamiento de las muertes violentas, pero nosotros sobre todo cómo venían las tasas de tendencia, es decir, si nosotros en el Distrito Metropolitano de Guayas hasta ahora seguíamos con esa tendencia, hubiésemos tenido 22 al número que le di yo de muertes violentas más. Tenemos una reducción en la subzona Guayas del menos 1,82%, es decir, de 45 tenemos hasta ahora 43. Las provincias que mejor se han comportado, mi querido Lenin, es Santo Domingo de los Áchilas. Ahí tenemos un 68% de reducción de muertes violentas, de ministro, 24 pero a ver, la policía, ministro, a 7. Ministro, la policía en estado de alerta permanente, todo el poder de las Fuerzas Armadas en las calles a propósito del estado de excepción, y usted me dice en el distrito de Guayaquil tenemos un 2% menos. ¿Ese valor los deja satisfechos? A ver, Lenin, nunca puede dejar satisfechos cuando se trata de vidas de seres humanos. Sin embargo, tenemos que entender también el porqué de las muertes violentas, porque a veces no entendemos, en otros estados de excepción se decía se controló, se contuvo. El reducir o bajar la tendencia, contener es bueno. En este caso, las 3 provincias están con tendencias a la baja. Tuvimos una complicación el día domingo, efectivamente tuvimos 31 muertes violentas a nivel nacional. Al día lunes hemos tenido ya bajar a 14 y hoy amanecemos con 5. Se están ajustando los territorios, pero también hay que entender el porqué de las muertes violentas. Precisamente eso Lenin, queremos preguntarle, ministro, ¿cuáles son las causas de estas muertes violentas? En un gran porcentaje la policía suele señalar que son incidentes donde los fallecidos tienen relación con organizaciones delictivas. Otro porcentaje son víctimas colaterales, eso está claro. Pero ¿qué significa? ¿Que como existe esa relación no pueden o no quieren hacer nada?
A ver, Lenin, no es que no se quiera hacer nada. La Policía Nacional este año ha pagado una factura altísima en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Tenemos ya más de 69 miembros policiales que han caído en cumplimiento de su misión. Es decir, la policía ha hecho trabajos fundamentales y le voy a dar la operatividad, pero sin embargo, hay 4 causas que el país debe saber exactamente el porqué de las muertes violentas. La una fundamental son las luchas de poder. La segunda es las luchas de territorio. También el tema de las economías ilegales y en muchos de los casos es también dentro de las bandas delincuenciales el tener posicionamientos al interior de las mismas. Eso está relacionado con el tema de las muertes violentas. Por lo tanto, es muy difícil que nosotros digamos que las muertes las tenemos que tender a cero porque existen estos enfrentamientos. Lo que pasó en el hospital de Chone, Lenin, es el ejemplo más claro de los enfrentamientos entre bandas delictivas, en donde una persona perteneciente a un GDO obviamente quería hacer, debía, de acuerdo a las disposiciones dadas por otro GDO, ultimarse, es decir, cumplir con la tarea. Este es un ejemplo claro de lo que se produce en el territorio. Y es un ejemplo claro también, ministro, de que están fallando quizás ciertos protocolos, porque a un integrante de un grupo delictivo ustedes lo llevan a un hospital público, ¿por qué no lo llevan a un hospital policial, a un hospital militar que se supone deben tener mayor resguardo? Mire, las nuevas dinámicas, mi querido Lenin, las nuevas dinámicas nos generan generar acciones nuevas también. El día de hoy, después de este noticiero, a las 8 de la mañana tenemos ya la presentación de los protocolos que hemos hecho entre 4 mesas de técnicas, ¿no? El ECU 911, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Red de Salud, porque no solamente está el Ministerio de Salud, sino también el IES. Vamos a establecer estos protocolos. Sin embargo, Lenin, en este mismo caso siempre estamos buscando en dónde ver lo malo. Hay que entender que un accionar policial para corregirlo, valiente, ministro, para corregirlo, hay que identificar los errores para tomar las acciones. Imagínense si decimos que todo está bien, que todo está en orden, entonces continuaríamos en esa dinámica de violencia que tiene aterrada a la ciudadanía. Mire, mi querido Lenin, hoy más que nunca, si nos estamos dando cuenta a lo que hoy nos estamos enfrentando. Hace poquitos minutos, Lenin, en Milagro, exactamente se acaba sobre trabajos de inteligencia de la Policía Nacional, un vehículo SPAD negro. En este momento se le acaba de encontrar con bombas de alto impacto. ¿Qué encontramos ahí? Un artefacto explosivo con 8 tacos de dinamita, armas cortas, armas largas. A esto es lo que se está enfrentando el país y es lo que nosotros tenemos que hoy darnos cuenta y todos unirnos para hacer un solo frente en común. El accionar en Chone es un accionar que en otros países muchas veces demoran 3, 4, 5, 7 días y con consecuencias fatales. Aquí hubo un accionar muy adecuado. Hoy estamos ajustando territorios, mi querido Lenin, en un trabajo conjunto con Fuerzas Armadas y ahí importante, Lenin, y perdón que haga 30 segundos de paréntesis, el día de hoy el presidente a las 10 de la mañana presentará esta enmienda constitucional porque no podemos vivir en estados de excepción. La nueva dinámica ya nos determina y nos obliga a que Fuerzas Armadas y Policía Nacional debamos trabajar en la normalidad como si estuviésemos en estados de excepción y que también los complementos que necesitamos, como son la Administración de Justicia, nos apoyen, porque en muchos de los casos, ya habíamos hablado, ayer ustedes hicieron un reportaje muy claro por el tema de los arrestos domiciliarios. Existen 3 causales para arrestos domiciliarios y muchos de los casos no se cumplen y la delegada del Consejo de la Judicatura pide que la policía haga el informe si se cumple o no. Son los jueces los que tienen que establecer si cumplen con el requisito y dar un arresto domiciliario, donde tenemos más de 1000 policías destinados a aquello y que inclusive corren el riesgo también porque no existen las condiciones adecuadas. Ministro. Entonces, en ese sentido, mi querido Lenin, vamos trabajando y yo solamente quiero darle cuenta algo que es fundamental porque no le estamos mirando la productividad en sí. Nosotros tenemos objetivos de alto valor para el Estado que son delincuentes que tienen organizaciones que manejan territorios. En este estado de excepción, mi querido Lenin, son 130 blancos de este tipo que la policía ha puesto a órdenes de la justicia. 73 en Guayas, 38 en Esmeraldas y 19 en Santo Domingo. ¿Cuántos han salido libres, ministro? Porque ustedes los capturan, los ponen a disposición de la justicia y allí pasan cosas impensables.
Por eso digo que nosotros tenemos que hacer un solo equipo, mi querido Lenín. Si nosotros no tenemos el complemento de la justicia es complicado. Mire, el comandante del Distrito Metropolitano de Quito hace pocos días hacía un reclamo público en donde, teniendo todas las acciones de inteligencia, los tácticos, todo el grupo organizado, un juez no nos dio las órdenes de allanamiento y no pudimos hacer un procedimiento que hubiéramos tenido buenos resultados. Entonces, pero que hay vacíos legales, señalan los jueces, ministro, y que de esos vacíos es que se acogen los delincuentes para solicitar sus prelibertades o libertades condicionales o medidas sustitutivas, en fin, algún tipo de garantía que se encuentra contemplada en la ley para cuando las reformas en la Asamblea dicen nosotros estamos trabajando, el gobierno no nos ha presentado nada. ¿Qué dicen ustedes? Miren, nosotros ya hemos presentado, tenemos ya la mesa conjunta, porque el presidente dio una disposición que me parece absolutamente válida, que todas las instituciones del Ejecutivo presentemos, hagamos un solo bloque, y el día de hoy o mañana el secretario de Seguridad presentará, él se dio un plazo hasta el 8, que obviamente es mañana, y presentaremos un solo bloque. Pero mire, por ejemplo, yo solamente le voy a poner una situación que lo presenté en la Comisión de Seguridad, y el presidente estuvo muy abierto para hacer mesas técnicas. Usted, en la ley de uso progresivo de la fuerza, no puede hacer que se materialice la amenaza. ¿Qué significa aquello? Que el policía tiene que esperar que el delincuente haga la primera acción para poder responder. Cuando hay una policía que ha sido atacada con explosivos, con dinamita, con armas 9 milímetros, con armas largas 2.23, entonces es muy complicado si no tenemos un respaldo para que la institución policial pueda ejecutar justamente esa legítima defensa en condiciones distintas como las de ahora, ¿no? Entonces es complejo este tema. Sí, es complejo. Usted dijo hace algunos días que el presidente iba a firmar el decreto ejecutivo declarando en emergencia al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional a fin de viabilizar adquisiciones y contratación de obras, pero el decreto no aparece en la página de la Presidencia de la República. ¿Se firmó o no? Le aclaro, Lenin, le aclaro, la emergencia no la dictaba el presidente, la emergencia es una potestad legal que lo tengo yo como ministro del Interior y lo firmé ya hace una semana con dos situaciones vía acuerdo ministerial, que son distintas. Entiendo. Exacto, vía acuerdo ministerial, para dos situaciones específicas, mi querido Lenin, que nada tiene que ver con el plan de adquisiciones que lo viene desarrollando el secretario nacional de Seguridad Pública y que va avanzando muy bien. En uno de los casos es obviamente con la República de Israel. El acuerdo ministerial para para establecer la emergencia tenía dos situaciones específicas. La primera, las UPCs en sectores que están expuestos, ya lo he dicho muchas veces, UPCs que fueron para otros tipos de modelos, hoy están caducas en lugares como Nueva Prosperina, por ejemplo, y han sido atacadas por manos delincuenciales. Por lo tanto, nosotros no podemos seguir pasivos y no asegurar esas UPCs con cerramientos adecuados que permitan, obviamente, minimizar la vulnerabilidad de nuestros miembros policiales, porque atrás de un uniforme hay un ser humano. Entonces, ese era uno de los objetivos. Tenemos ya 73 UPCs priorizadas en las 8 provincias de mayor conflicto. Y también la otra situación era la compra de munición. Nosotros necesitamos munición no solamente para el personal que está en el territorio, sino para esta capacitación permanente que tiene que existir ya con calibres distintos, como arma corta y arma larga. Esas son las dos, digamos, disposiciones que tiene este decreto este acuerdo ministerial, de emergencia, que tiene vigencia por 60 días. Se han levantado todos los informes, vamos a operar de manera inmediata, porque usted sabe que por más que haya una emergencia, hay que cumplir con las situaciones que manda la ley y es para asegurar estas UPCs por las condiciones en las que estamos viviendo. Mire, hoy se detectó este vehículo coche, no sé a dónde iba. No sé cuál era el objetivo. Quizás no sabemos lo que estamos hoy evitando, porque a veces cuando se previene no se nota tanto como cuando ya se ejecuta una acción de un coche bomba. Entonces, eso es lo que está haciendo la Policía Nacional. Y solo con esto termino, mi querido Lenin. Sí. De los casos que la policía desarrolló en los atentados con explosivos, que son atentados ya terroristas, en el accionar contra las UPCs e inclusive el crimen de nuestros funcionarios policiales, nuestros héroes policiales, a cuya familia les doy nuevamente nuestra solidaridad, prácticamente la policía los ha resuelto todos. Por lo tanto, están a órdenes de la Administración de Justicia. Esperamos que ese complemento actúe en este momento. El presidente de la República en cadena nacional la noche de ayer señaló, entre otras cosas, lo siguiente. Escuchémoslo. Los que se oponen a la consulta sin siquiera conocer sus preguntas son aquellos que instauraron la narcopolítica como forma de vida.
Quienes se oponen son aquellos que se alimentan de la corrupción. Quienes se oponen a la consulta son los narcodelincuentes, los cabecillas de bandas delictivas y sus aliados del crimen organizado. Sí, vamos a desmantelar las redes de la narcopolítica y el narcotráfico que se enquistó como un cáncer. Ministro, ¿tiene el gobierno pruebas de que hay narcopolíticos o se trata solamente de una correlación que se hace donde la fórmula es si no apoyas la extradición, entonces eres narco? Y si tienen las pruebas, ¿por qué entonces no se las presentan a la Fiscalía ya? ¿Por qué la policía no desarrolla un operativo para capturar a los cabecillas en delito flagrante y ponerlos también a orden de la justicia? Mire, nosotros tenemos datos de inteligencia, sin embargo hay que ser, estos datos se están trabajando, existen pruebas contundentes, inclusive en algunas relaciones con candidatos a las próximas elecciones, en zonas fronterizas especialmente, pero en ese sentido, en su momento obviamente se harán estos acondicionamientos que los requiere, pero lo que dice el señor presidente tiene toda la razón. Hoy es el momento histórico para el país, hoy es el momento histórico para la Asamblea, para ver efectivamente de qué parte de la historia estamos. Si estamos del lado en el que queremos combatir el crimen organizado y esta nueva dinámica que tenemos con el narcotráfico, porque tenemos que entender, el país tiene que entender que ya no estamos enfrentando únicamente a delincuencia común, los actos terroristas, lo que estamos viendo en el territorio en este enfrentamiento de bandas, que hoy por hoy, Lenín, esto es importante. Estos meses de noviembre, diciembre, empezando inclusive desde octubre, son los meses digamos, de sobreproducción de droga. Por lo tanto, esa droga tiene que colocarse en los territorios y hoy existen ya declaratorias de guerras entre bandas por esa lucha de territorio. Y la labor policial ha permitido que se decomise más de 170 toneladas de droga durante este año. Esos son miles de millones de dólares de afectación para los narcotraficantes. Pero ¿qué pasa con el microtráfico, ministro? El gobierno tiene definido ya qué va a pasar con la tabla de porte de drogas, y se lo pregunto porque hace más de un año, en agosto del 2021, cuando Alexandra Vela era ministra de gobierno de este gobierno, anunció que en 15 días se iba a remitir a la Asamblea una propuesta para eliminar esa tabla. Y mire usted que ha pasado el tiempo y el gobierno a ese tema le sigue sacando el cuerpo. ¿Hay o no definiciones sobre este asunto? En lo absoluto, mi querido Lenin, sacar el cuerpo a algo que es fundamental. Quiero darle el dato exacto: 180.543 kilogramos de droga se han decomisado, es decir, más de 180 toneladas. Esto sigue ratificando que Ecuador es el tercer país en el mundo y el primero en la región en el decomiso de drogas, ¿no? Claro, aquí está esa famosa tabla que usted hace referencia de estupefacientes, que en su momento, obviamente, hay que solamente mirar la historia. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En un informe de la policía que me pasaron ayer, que esto ¿qué es lo que hizo? Motivar el incremento en 3 veces más en el tema del microtráfico. ¿Y qué van a hacer entonces? Claro, ¿La eliminan algunos o no? Microtraficantes, mi querido Lenin, se ponen en el escudo, obviamente, al tener estos altos porcentajes que están aquí, y se hacen como que es para su consumo personal. Ese fue el escudo. Esta tabla, no se olvide, Lenin, que efectivamente está relacionada, es decir, es estrictamente relacionada con la determinación de penas en el COI. Por lo tanto, es una reforma legal que obviamente la tiene que tramitar la Asamblea, y en esa línea nosotros estamos, ¿no? Pero hay que hacer también los análisis en las condiciones actuales, mi querido Lenín, en las condiciones actuales, qué ocurrirá también con la disminución de la tabla en cuanto a las detenciones o al incremento de posibles detenciones. Entonces, ese análisis está dentro de toda esta bandeja que lo está preparando el Ejecutivo y que son fundamentales para mejorar las condiciones de seguridad en el país. Una última cosa y brevemente en la respuesta le ruego, ministro, ¿hay algún tipo de vigilancia sobre el reo Jorge Glass para evitar su fuga o que ingrese a alguna de esas embajadas que regalan asilos? Mire, Lenin, la policía es respetuosa de las disposiciones legales. Él tiene medidas alternativas que ya son públicas. No existe una disposición para que la Policía Nacional haga una vigilancia y nosotros no haremos nada que no sea legalmente establecido. Respetamos esa situación en un país de derecho en el que estamos. Juan Zapata, ministro del Interior, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo.
Gracias la invitación, Lenín. Un abrazo a todos. Y luego de la pausa volvemos con el asambleísta Daniel Noboa Asín, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. El proyecto urgente que busca convertir al país en atractivo para grandes producciones de películas o de series. Ya regresamos. 16 días le quedan a la Asamblea Nacional para tratar el proyecto de Ley Orgánica de Transformación Digital y Audiovisual. El texto fue remitido por el presidente de la República el pasado 23 de noviembre con el carácter de urgente. El proyecto tiene 4 objetivos y los vamos a revisar con el asambleísta por el Movimiento Ecuatoriano Unido, Daniel Noboa Asín, legislador por la provincia de Santa Elena, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, donde se analiza el documento. Buenos días, asambleísta, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, gracias por tenerme aquí. El proyecto de ley orgánica para la transformación digital y audiovisual busca innovar en materia regulatoria, técnica, económica al sector audiovisual. En otros países, la economía digital, la economía naranja y la economía creativa tiene años en vigor y los resultados han sido exitosos. ¿Cómo van a conciliar ustedes el poco tiempo que tienen para analizar este proyecto con la necesidad de que el país se incorpore a un mercado que mueve millones y del que se encuentra autoaislado? Bueno, empecemos primero con la historia del proyecto. El articulado, especialmente la parte de audiovisual, fue introducido por Daniel Noboa, por este asambleísta. No fue una idea del gobierno originalmente. Inclusive cuando recién ingresó en el tratamiento de la antigua ley de inversiones, tuvimos la contra de todas las bancadas. Pero con el tiempo, con la comparecencia de diversos grupos, las diferentes bancadas se fueron convenciendo de que era algo muy importante y que se podía implementar en el Ecuador lo que exitosamente ya se ha implementado en Colombia, lo que ha pasado en Nueva Zelanda, lo que está pasando en este momento en República Dominicana. Según la consultora británica sobre industrias creativas en América Latina, en 2019, en producciones audiovisuales invirtieron 5.700 millones de dólares y en 2020 esa inversión creció a 7.000 millones de dólares. A Ecuador no le llegó ni un solo dólar por falta precisamente de una ley que genere los incentivos que otros países sí les ofrecen a los productores. ¿Es eso lo que se busca con este proyecto asambleísta? ¿Generar las condiciones para que haya un impacto positivo y lleguen estos recursos al Ecuador? Correcto. Se busca llevar al Ecuador a competir con los otros destinos donde van las productoras grandes, donde van las compañías grandes de streaming, como es Nueva Zelanda, como es Colombia, como es República Dominicana, como se está volviendo también parte del norte de África. En el capítulo que concierne al sector audiovisual, el Ejecutivo propone cierto apoyo, un apoyo mínimo al sector. El gremio de productores y promotores audiovisuales ha propuesto la inclusión del certificado de inversión audiovisual, que no es más que un crédito tributario por los gastos en que incurre un inversionista extranjero que realice una producción audiovisual en el Ecuador. Esta figura llevó a que, como usted bien señalaba, México, Colombia, Puerto Rico, República Dominicana y últimamente Uruguay, por hablar solamente de América Latina, se conviertan en beneficiarios de esos miles de millones que se invierten, que mueve esta industria. ¿Ustedes podrían incluirlo en el proyecto? Porque en el planteamiento original del Ejecutivo eso no ha sido contemplado. No, no estaba contemplado. Sí estuvo en el articulado anterior de la ley de inversiones, lo ingresamos y lo estoy ingresando de nuevo como asambleísta en este proyecto de ley. En su momento, asambleísta, el gobierno señaló que ese certificado afectaría a las arcas fiscales. ¿Usted qué opinión tiene sobre esto? Y se lo pregunto pensando en que no puede existir una afectación de algo que no ingresa, sobre dinero que no existe en el Ecuador, que no llega a nuestro país. Correcto, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Algo que no existe, una industria que no existe en este país, ¿cómo va a afectar a las arcas? Es más, creo que sería un beneficio también para el Estado, ya que hay varias áreas que se van a beneficiar. La asistencia comercial, la construcción, efectos especiales interactivos, hotelería y catering, moda y estética, música y artes escénicas, seguridad, capacitación, salud. Hay diferentes industrias, diferentes áreas que se benefician de la producción audiovisual. Y eso ahí no está contabilizado. Y sin este certificado de inversión audiovisual, entonces, ¿la ley quedaría coja, asambleísta?
Sí, creo que no hace sentido. No solo que quedaría coja, quedaría sin poder competir con los otros destinos. Le doy un ejemplo. Hacen una producción sobre las montañas. Entonces van a decir, a ver, bueno, más o menos las mismas escenas las podemos hacer en Colombia, las podemos hacer en Bolivia, las podemos hacer en Ecuador. ¿Qué beneficio nos da Ecuador versus los otros países? Si es que tenemos menos beneficios tributarios, si tenemos menos beneficios económicos, menos seguridad jurídica, se van a ir para otro lado. Así la historia diga que es en Ecuador la trama. Ahora, asambleísta, siendo tan claro el asunto, ¿por qué razón no se lo ha tratado antes? ¿Es un problema de miopía por parte de los políticos que nos gobiernan? ¿O también influye quizás de alguna otra manera, no sé, la ideología o la manera que tienen algunos sectores representados en la Asamblea de ver al país y al mundo? Bueno, nosotros presentamos un proyecto, una sugerencia, en julio, con este articulado. Lo presentamos, fue entregado a la Presidencia de la República. ¿Por qué? Porque después de que la ley de inversiones falló, por ser pues una mezcolanza, es como una fanesca que le habían tirado un ceviche encima. O sea, todo tenía cosas que no tenían nada que ver y no se votó por libros. Esta parte, que era el libro 2, recomendamos que se trate separadamente, que el gobierno actúe conscientemente y que el libro 2, que tenía el apoyo de más de 100 votos en la Asamblea, se pueda hacer en un proyecto separado. Y este es el resultado. ¿Y usted cree que Pero ha tomado meses de meses. Esto fue presentado en julio. ¿Y esos votos que hubo en su momento, asambleísta, se mantienen al día de hoy para apoyar esta iniciativa? Y se lo pregunto pensando en que en el legislativo no suelen primar los intereses del país, sino los desafectos que una mayoría le tiene al proponente de este cuerpo legal. Lo único que le puedo decir es que en principio sí. Espero que continúen con la misma idea que tuvieron en el pasado y que recibamos el apoyo de todas las bancadas para sacar adelante esta ley. Ahora, el proyecto no solamente se basa o trata el tema audiovisual, asambleísta, ¿cuáles serían las otras ventajas que podrían tener los ciudadanos si se llega a aprobar este proyecto? Bueno, estamos tratando también de modernizar a las notarías, estamos tratando de modernizar ciertos trámites que hoy en día hacen que no exista ni una seguridad jurídica ni una agilidad para compañías, para tener cualquier tipo de actividad, tampoco para ningún ciudadano. Entonces, estamos en una transformación digital, no solamente para el área audiovisual, sino también para diferentes áreas, especialmente en los trámites legales que se tienen que tomar en este momento. Daniel Noboa Asín, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias. Aquí terminamos Contacto Directo. Las noticias continúan en Televistazo en la comunidad. Que tengan todos un buen día.